La mayoría de las plantas que ves en los viveros de México van a morir en tus macetas antes de que termine el verano. No porque hayas hecho algo mal, sino porque nadie te dijo cuáles sí sobreviven. Estas 17 plantas perennes rebrotan año tras año, resisten la sequía, el calor, el descuido. Y la número 12 luce mejor cuanto menos la tocas. Planta 1. Sedum. Cada hoja de sedum almacena agua dentro de su propio tejido como un depósito incorporado. No depende de que te acuerdes de regarlo, depende de sí mismo. El sedum ya establecido puede sobrevivir de 6 a 8 semanas sin riego y recuperarse sin daños permanentes. Intenta hacer lo mismo con cualquier otra planta en maceta y verás qué pasa. El sedum plantado en tierra rica y muy fertilizada crece alto, débil y poco atractivo. Plantado en suelo ligero y poco fértil se mantiene compacto, colorido y con buena estructura. Deja de fertilizarlo por completo. La planta te recompensará con mejor forma, mejor color y mejor estructura cada temporada. En cuanto a variedades, Autumn Fire produce racimos de flores color rosa cobrizo de septiembre a noviembre y se mantiene erguido en maceta sin doblarse. Dragon's Blood crece a ras del suelo con follaje rojo intenso que se intensifica a medida que bajan las temperaturas en otoño. Matrona es alta y elegante, con tallos color burdeos y flores rosa pálido que lucen diseñadas profesionalmente sin ningún esfuerzo de tu parte. En México, el sedum funciona prácticamente en todo el país. En climas fríos como el Valle de México, Toluca, Puebla o las zonas altas de Jalisco, resiste heladas ligeras sin protección. En zonas cálidas como Guadalajara Baja, la Costa o el Bajío, basta con darle sombra por las tardes durante los meses más calurosos. Riégalo abundantemente una sola vez al plantarlo, luego reduce a una vez cada 2 o 3 semanas en verano. Cuando bajen las temperaturas en otoño, deja de regar por completo. El colorido otoñal que te dará será el mejor de todo tu jardín en macetas. Planta 2. Lavanda. La lavanda evolucionó en laderas rocosas mediterráneas con suelos prácticamente sin nutrientes y retención de humedad casi nula. La tierra para macetas que retiene humedad es la principal causa de su muerte. El tipo de tierra que la mayoría usa habitualmente es lo que la mata. La solución: mezcla tu sustrato habitual con un tercio de perlita gruesa o tepojal antes de plantar. Usa macetas con al menos 3 orificios de drenaje y nunca pongas platos debajo. Este simple cambio hace que la lavanda sea prácticamente indestructible en macetas. En cuanto a variedades, Icote es de color púrpura intenso, compacta, la variedad inglesa más resistente al frío, ideal para climas templados y fríos de México como el altiplano o los altos de Jalisco. Phenomenal tolera mejor el calor y la humedad que cualquier otra lavanda. Es la opción ideal para climas como el de Veracruz, Tabasco o el sureste del país. Grosso tiene mayor concentración de aceites esenciales que cualquier otra variedad y florece continuamente de junio a agosto. Si la fragancia es tu prioridad, esta es la tuya. Nunca fertilices la lavanda en macetas, ni una sola vez en toda la temporada. Los nutrientes abundantes producen crecimiento débil y fragancia reducida. La concentración de aceite esencial, responsable tanto del aroma como del efecto repelente de insectos, aumenta cuando la planta tiene un poco de hambre. Descuidarla no es un error. Es la técnica correcta. Colócala justo donde te sientes al aire libre. En las noches cálidas, roza suavemente el follaje al pasar. Los aceites se liberan de inmediato. Tendrás un espacio fragante y repelente de mosquitos por el precio de una maceta de 5 litros. Planta 3. Salvia rusa. Una vez que la salvia rusa echa raíces, florece continuamente de julio a octubre. 4 meses seguidos de flores azul púrpura en tallos blanco plateados. La mayoría de las plantas perennes con flores ofrecen de 4 a 6 semanas de color. La salvia rusa lo hace durante 4 meses. No sufre de plagas. Su follaje aromático repele los insectos de forma natural. Incluso después de que termina la floración, la estructura plateada de su tallo aporta atractivo invernal genuino, cuando todas las demás macetas lucen desnudas y vacías. En México funciona muy bien en climas templados y semifríos. Ciudad de México, Toluca, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, los Altos de Jalisco y la mayor parte del Bajío. Solo necesita un mantenimiento al año. Cortala a 15 centímetros a finales de febrero o principios de marzo. Eso es todo. 30 segundos de trabajo. A cambio, vuelve a crecer más frondosa y florida que la temporada anterior. En zonas con inviernos suaves como Guadalajara o partes de Michoacán, puede comportarse como una planta semisiempreverde, manteniendo estructura y color visual durante todo el año sin ningún esfuerzo adicional. Una cosa que la mayoría de los artículos no mencionan: la salvia rusa luce mejor en maceta que en tierra.
El sistema radicular confinado favorece un crecimiento más compacto y erguido. Al cultivarla en maceta no la perjudicas, la mejoras. Planta 4, gallinas y pollitos, Sempervivum. Esta es la única planta de maceta que se reproduce activamente sin que se lo pidas. La roseta madre, llamada gallina, produce continuamente rosetas más pequeñas alrededor de su borde exterior. Esas son las crías. Cada cría es una planta genéticamente completa y totalmente independiente. Puedes separarla con los dedos, plantarla en una maceta nueva con poca tierra y se adaptará sin cuidados especiales. La planta madre florece una vez después de varios años y luego muere, pero para entonces ya habrá producido suficientes hijuelos para llenar varias macetas. Se reproduce y, al mismo tiempo, amplía tu colección. En cuanto a variedades, Coeb se cubre de finos hilos blancos en la superficie de la roseta, que parecen delicadas telarañas. Realmente impresionante. Red Beauty pasa del verde al burdeos intenso a medida que bajan las temperaturas en otoño. Pacific Blue Ice produce rosetas de color azul grisáceo que parecen casi artificiales. En México esta planta es ideal para climas templados y fríos. Crece especialmente bien en la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, los Altos de Jalisco y zonas altas de Oaxaca. Evolucionó en entornos alpinos con veranos abrasadores e inviernos crudos, así que tu jardín en macetas, incluso uno descuidado, le parece un lujo. Crece bien en macetas de tan solo 10 centímetros de profundidad, ideal para jardines en ventanas, jardineras verticales y balcones pequeños. Una gallina en un recipiente con buen drenaje y espacio para moverse concentra su energía en reproducirse. Una gallina en un recipiente estrecho y con mal drenaje solo se dedica a sobrevivir. El drenaje lo es todo con esta planta. Planta 5, népeta, menta de gato, Balkerslow. Esta planta florece durante 6 meses seguidos en macetas. La mayoría de las plantas anuales no lo consiguen, y la népeta vuelve a florecer cada año. De mayo a octubre, Balkerslow produce una profusión continua de flores azul púrpura en tallos arqueados con follaje aromático gris verdoso. Las mariposas se sienten fuertemente atraídas. Podrás observar actividad de fauna silvestre alrededor de tus macetas durante todo el verano sin necesidad de plantar nada específicamente para ese fin. Al rozar el follaje se desprende un aroma herbal muy desagradable para la mayoría de los insectos picadores. Una sola planta te da color, fauna silvestre y repelente natural de plagas. Cuando la primera floración comience a verse marchita en julio, poda la planta a la mitad. Se verá mal durante unos 10 días. Luego brotará una segunda floración que suele ser más abundante que la primera. Así, una sola planta tiene 2 ciclos de floración completos en una temporada. La mayoría de los jardineros omiten este corte y pierden de 6 a 8 semanas de color sin entender por qué su népeta no crece bien. En México funciona muy bien en climas templados: Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla y zonas altas de Jalisco. En climas más cálidos, la sombra por la tarde evita que el follaje se queme con el calor extremo. Planta 6, hosta, Suman substance. Las hostas son más bonitas en macetas que plantadas en tierra. No igual de bonitas, más bonitas. Las macetas eliminan las babosas, las principales destructoras del follaje de las hostas en tierra. Además, resuelven los problemas de drenaje. Las hostas se pudren en suelos con mal drenaje, pero prosperan en sustrato para macetas bien manejado. Suman Substance produce enormes hojas de color verde chartreuse dorado de hasta 45 centímetros de diámetro que brillan en la sombra como si estuvieran iluminadas desde dentro. Halcyon tiene follaje azul celeste, naturalmente resistente a las babosas, limpio y atractivo toda la temporada. Patriot tiene hojas verde intenso con bordes blancos nítidos que parecen pintadas a mano. En México esta planta es ideal para climas con inviernos frescos a fríos y veranos no extremadamente secos: Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Puebla, zonas altas de Veracruz y Oaxaca. Necesita sombra o semisombra, el sol directo intenso daña las hojas. Mueve las macetas a un lugar protegido antes de las heladas fuertes en climas de montaña. Una hosta en maceta bien cuidada no necesita reemplazarse nunca. Se divide naturalmente cada pocos años en 2 o 3 plantas que se trasplantan a macetas nuevas con tierra fresca. La planta original de bajo costo puede producir suficientes divisiones para llenar 8 macetas en unos pocos años. Esa es la matemática de la jardinería perenne que los jardineros de plantas anuales nunca experimentan. Planta 7, Euchera. La euchera está disponible en burdeos, plateado, verde lima, caramelo, naranja y casi negro.
Ofrece una gama de colores más amplia que la mayoría de las plantas con flores, y ese color se mantiene desde que brota en primavera hasta las primeras heladas de otoño, o durante todo el año en climas templados donde permanece siempre verde. Palace Purple produce hojas de un intenso burdeos que parecen casi negras con cierta luz. Uno de los efectos de follaje más espectaculares para macetas. Lime Ricky es de un verde chartreuse vibrante que ilumina los rincones sombríos como ninguna otra planta. Caramel produce tonos ámbar anaranjados cálidos que varían a lo largo de la temporada. Su aspecto es diferente cada mes, de abril a octubre. En México se adapta muy bien a climas templados y semitemplados. En climas con heladas ligeras, el follaje puede aplanarse temporalmente, pero se recupera limpiamente en primavera. En zonas inheladas como Guadalajara, partes de Michoacán o el Bajío, permanece perenne y aporta color y estructura durante los 12 meses del año. El error más común: colocarla en sombra densa y luego preguntarse por qué el color se desvanece. La euchera produce su color más intenso en luz indirecta brillante, o con 2 a 3 horas de sol suave por la mañana. Cuanto más oscura la sombra, más apagado el color. Mueve las macetas a un lugar con luz matutina y observa cómo cambia la intensidad del color en 2 semanas. Ese simple ajuste vale más que cualquier fertilizante. Planta 8. Astilbe. Cuando la gente ve astilbe en flor, asume que es difícil de cultivar. Produce penachos plumosos que parecen sacados de un arreglo floral profesional y la gente automáticamente asume que ese nivel de belleza requiere ese nivel de esfuerzo. No es así. Y en macetas, la astilbe se desarrolla mejor que en cualquier planta en tierra. En tierra, la astilbe depende completamente de la humedad del suelo. En verano seco sufre, las inflorescencias son más pequeñas y el periodo de floración se acorta. En maceta controlas con precisión el agua que recibe la planta. Este método produce inflorescencias más abundantes, periodos de floración más prolongados y follaje más limpio que si se plantara directamente en el suelo. Brai del Val produce inflorescencias de blanco puro que brillan en la sombra con una elegancia que cautiva a cualquiera. Fanal presenta flores rojo intenso sobre follaje bronce oscuro, una de las combinaciones de color más impactantes para macetas en zonas de sombra. Sprite es compacta, rosa pálido, perfecta para macetas pequeñas, y ha ganado más premios que casi cualquier otra variedad de astilbe en horticultura. En México funciona muy bien en climas templados y frescos con buena humedad ambiental. Ciudad de México, Estado de México, Toluca, Puebla, zonas altas de Veracruz y la Sierra Juárez de Oaxaca. Necesita riego regular y ubicación con sombra por la tarde. Tras la floración, no cortes las plumas marchitas de inmediato. Adquieren un tono marrón rojizo cálido que las hace atractivas hasta noviembre. Planta 9. Helecho japonés pintado. Este helecho siempre hace que la gente se detenga y pregunte qué es. Su color plateado y burdeos parece como si cada fronda hubiera sido pintada a mano individualmente. Es completamente natural. Y en macetas con sombra logra algo que ninguna otra planta de esta lista puede hacer. Añade un toque metálico y casi luminoso que hace que todo a su alrededor parezca más intencional. Burgundy Lace tiene tonos púrpuras más pronunciados que la variedad estándar, la opción más llamativa de todos los helechos pintados. Ghost es casi de plata pura, casi luminosa en sombra profunda, una de las plantas de follaje más impactantes que puedes colocar en una maceta independientemente del precio. La variedad clásica Pictum, de color gris plateado con nervadura central burdeos recorriendo cada fronda, sigue siendo una de las variedades de mejor rendimiento tras décadas de disponibilidad. En México es ideal para climas con inviernos frescos a fríos y con buena humedad. Ciudad de México, Estado de México, zonas altas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Se seca por completo en invierno y rebrota regularmente en primavera con más tallos. Error común: no cortes las hojas viejas en otoño. Déjalas durante el invierno. Proporcionan aislamiento natural a la corona. Retíralas a principios de primavera, cuando veas brotar nuevos tallos desde la base. Ese momento protege a la planta durante su periodo más vulnerable. Planta 10. Vergenia, Winterglow. Esta planta demuestra que la jardinería en macetas no termina con el verano. Mientras todas las demás plantas perennes de tu porche entran en letargo, la vergenia cambia de color, mantiene su estructura y se prepara para florecer incluso antes de que termine el invierno. En primavera produce racimos de flores rosas antes de que la mayoría de las demás plantas hayan salido de su letargo, a veces cuando todavía hay escarcha por las mañanas. Durante el verano sus hojas gruesas y brillantes dan estructura llamativa a la maceta. En otoño esas hojas comienzan a adquirir un intenso color rojo burdeos a medida que bajan las temperaturas. Durante el invierno el follaje perenne conserva su forma y color,
mientras todas las demás macetas a su alrededor parecen vacías y olvidadas. En México funciona muy bien en climas con estaciones marcadas: Ciudad de México, Toluca, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, las zonas altas de Jalisco y cualquier región con temperaturas invernales que bajan a menos de 10 grados tolera la sombra densa, la sequía, los suelos pobres y temperaturas por debajo de cero una vez establecida. Tengo macetas de Vergenia que no han sido fertilizadas ni una sola vez desde que las planté, y solo las riego cuando me acuerdo, lo que en invierno significa casi nunca. Nunca las he dividido. Cada primavera florecen antes de que siquiera piense en abrir cualquier otra maceta. Planta 11, Rudbeckia, Susana de ojos negros. Esta planta florece de julio a octubre, atrae a los jilgueros y pinzones directamente a tus macetas, y florece más cada año sin requerir prácticamente ningún cuidado después de la primera temporada. Una sola planta madura produce entre 80 y 120 flores simultáneas en su máximo esplendor. No a lo largo de la temporada, sino de una sola vez. La profusión de flores amarillo-dorado sobre centros oscuros crea un impacto cromático en macetas casi imposible de replicar con cualquier otra planta del mismo precio. Goldsturm es la variedad de referencia, confiable y lo suficientemente compacta para macetas, con floración continua de julio a septiembre. Prairiesan tiene pétalos amarillos con centros verdes, un aspecto más fresco y contemporáneo que la distingue de las variedades estándar. Cherry Brandy produce inusuales tonos cobrizos anaranjados que la diferencian por completo de cualquier otra planta perenne de flores amarillas en macetas. La Rudbeckia hirta se desarrolla mejor en su segundo y tercer año que al ser plantada por primera vez. Su sistema radicular se fortalece durante el invierno y produce más tallos florales cada temporada. La planta que compres esta primavera lucirá más espectacular el próximo verano, e incluso más el siguiente. No solo compras una planta, sino que haces una inversión a largo plazo. Deja las cabezas de semillas durante el otoño y el invierno. Los jilgueros y pinzones se alimentan de ellas activamente. Tu maceta se convierte en un comedero para fauna silvestre que no cuesta nada mantener una vez que la planta se establece. Planta 12, oreja de cordero, Stachys bizantina. Esta es la planta de la que hablé al principio, la que se vuelve más hermosa cuanto menos se la cuida. Quiero que entiendas exactamente por qué, porque la ciencia detrás es fascinante. La oreja de cordero es originaria de las laderas rocosas y soleadas de Turquía e Irán. Las hojas están cubiertas de densos pelos blanco-plateados. Esos pelos no son decorativos sino un mecanismo de supervivencia. Reflejan la luz solar intensa para evitar que la hoja se sobrecaliente y atrapan una fina capa de aire seco contra la superficie de la hoja para ralentizar la pérdida de humedad. Cuando se riega en exceso, esos pelos se aplastan contra la hoja, atrapan humedad en lugar de aire, y la planta se pudre de afuera hacia adentro. Cuando se la deja sin agua, los pelos se mantienen erguidos y plateados, y la planta se vuelve más llamativa con cada semana de sequía. Descuidarla no es un error, es la técnica correcta. Big Ears produce hojas de hasta 15 centímetros de largo, la más espectacular para exhibir en macetas. Ellen Von Stein rara vez produce flores, concentrando toda su energía en el desarrollo del follaje plateado. La mejor variedad, si tu prioridad es el impacto visual puro. Silky Flece es más pequeña y compacta, ideal para arreglos mixtos donde se busca un toque plateado discreto. En México funciona muy bien en climas templados y semisecos: Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y zonas áridas del norte con altitud moderada. En zonas con mucha humedad como el sureste o las costas del Golfo, necesita excelente drenaje y circulación de aire. Si colocas la oreja de cordero junto a casi cualquier otra planta en maceta, logrará algo que las demás no pueden: invitar al tacto. La gente la toca sin pensarlo. Esa cualidad táctil, combinada con su color plateado, la convierte en una de las plantas más comentadas en cualquier jardín de macetas. Planta 13, lirio de día, Hemerocalis. Cada flor de lirio de día dura exactamente un día. Cada planta produce de 30 a 50 capullos por tallo. Esto significa color continuo durante meses con prácticamente ningún cuidado después de la primera temporada. Florece de junio a septiembre, se multiplica naturalmente cada 3 o 4 años y se divide en plantas adicionales que se pueden separar y trasplantar a macetas nuevas sin ningún costo. Disponible en todos los colores excepto azul verdadero y blanco puro. Estella de oro es la opción ideal para macetas. Compacta, florece repetidamente desde primavera hasta las primeras heladas y es universalmente confiable. Happy Returns es de color amarillo pálido y tolera un poco mejor el calor, ideal para climas cálidos del Bajío o Guadalajara. Purple de oro ofrece el mismo crecimiento compacto y confiable en un tono púrpura intenso.
En México se adapta bien en prácticamente todo el país de clima templado a cálido. Las variedades de hoja caduca en zonas frías se secan por completo y rebrotan con fuerza cada primavera. Las variedades perennes en zonas sin heladas o con heladas muy ligeras conservan su follaje durante el invierno. Planta 14. Pasto ornamental Karl Foerster. Ninguna otra planta de maceta ofrece lo que el pasto ornamental: movimiento, sonido, estructura durante las 4 estaciones y 0 mantenimiento después del primer año. En primavera emerge una fresca estructura vertical verde. En verano se desarrollan las características plumas color trigo. En otoño se transforma en un dorado cálido mientras las cabezas de semillas alimentan a los pájaros. En invierno aporta estructura arquitectónica imponente. Es la única planta de maceta que luce cuidada en enero, cuando todo lo demás parece abandonado. Karl Foerster se alza estrecho y erguido, alcanzando de 1.2 a 1,5 metros de altura, con hojas finas de bordes plateados y plumas rosadas en otoño. Morning Light tiene hojas finas con bordes plateados, elegante forma arqueada y plumas rosadas en otoño. Festuca azul forma matas compactas de color azul grisáceo de 25 a 30 centímetros de altura, ideal para macetas pequeñas y arreglos mixtos. En México, los pastos ornamentales funcionan muy bien en climas templados y semisecos. Karl Foerster es especialmente efectivo en el altiplano central, el Bajío y el norte. La festuca azul se adapta incluso a zonas más áridas. El mantenimiento completo es 1. Cortalos a una altura de 10 a 15 centímetros a finales de febrero. Una sola tarea, 5 minutos, y luego observa cómo vuelven a crecer más altos y frondosos que la temporada anterior. Planta 15. Equinácea. Planta nativa de Norteamérica, con historia medicinal que se remonta a siglos, florece durante 4 meses, sus semillas alimentan a los pájaros durante el invierno y es prácticamente indestructible en macetas. Florece de junio a septiembre con una mínima poda de flores marchitas. Las cabezas de semillas que se dejan en pie durante el otoño e invierno sirven de alimento a jilgueros, carboneros y pinzones. Se reproduce por semillas en las macetas cercanas, lo que te da plantas gratis cada temporada. Magnus Purple es la variedad clásica, con inflorescencias más grandes que las de la especie silvestre y porte más erguido. White Swan es de blanco puro con centros naranjas y tolera mejor la sombra que las variedades moradas. Hot Paprika produce flores dobles de color naranja rojizo, la variedad moderna más llamativa disponible. En México funciona especialmente bien en climas templados y semisecos: Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y Coahuila. En zonas con inviernos suaves como Guadalajara, la temporada de floración puede extenderse significativamente. Coloca las macetas contra una pared protegida durante las semanas más frías en climas de montaña. Planta 16. Eléboros, serie Ice and Roses. Esta planta florece incluso con escarcha. Mientras todas las demás plantas en tus macetas están en reposo vegetativo, el eléboro florece. Florece de diciembre a abril, el periodo de floración más largo de cualquier planta perenne que puedes tener. Flores blancas, rosas, burdeos, amarillas y casi negras. Su follaje perenne proporciona estructura en maceta durante los 12 meses. Hojas gruesas, profundamente divididas y brillantes que lucen elegantes todo el año sin cuidados. Ice and Roses, Red, produce flores burdeos intenso de diciembre a marzo. Wedding Party tiene flores dobles de blanco puro que florecen de enero a abril. Penny's Pink ofrece un delicado tono rosa con vetas más oscuras, una de las variedades más elegantes del mercado. En México funciona muy bien en climas con inviernos frescos a fríos: Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, las zonas altas de Jalisco y cualquier región de montaña. En climas con inviernos suaves sin heladas, como Guadalajara o el Bajío, la floración invernal se extiende de noviembre a abril dándote 5 meses completos de flores. La mayoría de los jardineros pasan el invierno mirando macetas vacías. Los jardineros de eléboros pasan el invierno mirando flores. Esa diferencia requiere exactamente el mismo esfuerzo. Planta 17. Sedum Autumnfire, variedad perenne. La última planta de esta lista le dará a tus macetas un aspecto intencional y diseñado durante las 4 estaciones. En primavera emergen rosetas compactas de un verde azulado fresco, limpias y esculturales. En verano el crecimiento llena la maceta y los tallos se fortalecen. En otoño las cabezas florales cambian de rosa a un rojo cobrizo intenso, alcanzando el máximo valor ornamental del año. En invierno las cabezas de semillas secas y los tallos robustos mantienen su estructura a pesar de las heladas y la escarcha, aportando atractivo arquitectónico genuino cuando nada más lo hace.
Tolerante a la sequía una vez establecida. Las macetas pueden pasar semanas sin agua en invierno sin sufrir daños. No necesita dividirse. Se vuelve más atractiva y frondosa cada año sin necesidad de cuidados. Funciona bien en prácticamente todo México, desde el altiplano hasta el norte árido y las zonas costeras con buen drenaje. Puedes plantar cualquiera de estas 17 plantas y aún así fracasar si desconoces 3 cosas clave. Estos son los errores que matan más plantas en maceta que la sequía, el calor y el abandono juntos. Secreto 1. El drenaje mata más plantas que la sequía. La principal causa de muerte de plantas perennes en macetas en México no es la falta de riego, sino el exceso de riego combinado con mal drenaje. Las raíces en tierra encharcada no pueden acceder al oxígeno. Se asfixian y se pudren, y cuando se observan daños en el follaje, ya es demasiado tarde. Cada maceta necesita un mínimo de 3 orificios de drenaje de 1 centímetro. Añade una capa de 5 centímetros de tepojal o tezontle en la base antes de poner la tierra. Nunca uses platos debajo de plantas resistentes a la sequía. El agua debe drenar visiblemente entre 15 y 20 segundos después de regar. Si se acumula más de 30 segundos, la mezcla es demasiado densa y las raíces corren peligro. Secreto 2. El tamaño del recipiente lo determina todo. Una planta perenne en una maceta de 25 centímetros necesita agua cada 1 o 2 días en verano. La misma planta en una maceta de 40 centímetros necesita agua cada 3 o 4 días. En una maceta de 60 centímetros, 1 o 2 veces por semana. El tamaño mínimo para todas las plantas de esta lista es 40 centímetros de diámetro. Cualquier tamaño menor anula por completo el propósito del jardín de bajo mantenimiento. En climas con heladas como el Valle de México o las zonas altas de Jalisco, las macetas pequeñas se congelan por completo. Una planta perenne en una maceta de 25 centímetros no tiene casi ninguna protección entre sus raíces y las heladas intensas. La misma planta en una maceta de 60 centímetros cuenta con masa térmica que protege sus raíces a temperaturas que la matarían en un recipiente más pequeño. Secreto 3. La mezcla de tierra correcta. Nunca uses tierra de jardín común. Es demasiado pesada y tiene mal drenaje. Nunca use sustrato barato. Contiene principalmente corteza y retiene demasiada humedad. La receta correcta para México es 50% de sustrato de calidad, 30% de tezontle o perlita gruesa y 20% de composta. Drena bien, retiene suficiente humedad y nutre lentamente durante toda la temporada sin necesidad de fertilizantes sintéticos. Cada primavera, retira los 5 centímetros superiores y reemplázalos con composta fresca mezclada con fertilizante granulado de liberación lenta. 10 minutos por maceta, una vez al año. Ese es el mantenimiento anual completo del suelo para cada planta de esta lista. Si llevas años comprando plantas en el vivero que se ven increíbles en abril y están muertas en julio, esto no es tu culpa. El problema nunca fuiste tú, eran las plantas que elegías. México tiene una diversidad climática que nos da ventaja. Casi en cualquier zona del país hay plantas perennes que sobreviven, rebrotan y se multiplican año tras año sin que tengas que volver a gastar en primavera. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuáles 3 plantas de esta lista vas a poner en tus macetas esta temporada? Y dime desde qué estado o ciudad cultivas, porque las condiciones en Monterrey, en Oaxaca, en la Ciudad de México o en Mérida son completamente distintas, y quiero asegurarme de que los consejos que sigas se ajusten exactamente a tu clima. Si este vídeo te fue útil, dale like ahora mismo. Cada like ayuda a que esta información llegue a más jardineros mexicanos que siguen gastando dinero en plantas que no van a sobrevivir el verano. Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido práctico sobre jardinería en macetas, adaptado a los climas de México. Es gratis, siempre lo será. Nos vemos en el próximo vídeo.